Lo primero que me gustaría enfrentar es de que yo siempre, cuando me toca trabajar con distintos directores, trato de entender cómo van a ser las puestas en escena. Entonces, para entender eso, no basta leer el guión, sino que también hay que entender cómo va a ser la práctica del trabajo. Y yo en general tengo una definición de que hay dos tipos de directores. Desde cómo ven el encuadre y la puesta en escena para ese encuadre, están los directores limitadores y los directores seleccionadores. ¿Sí? Limitadores significa que el cuadro es un límite. Y en la ficción de época, uno podría decir, obviamente, que el cuadro es un límite, simplemente. Trabajamos solo para lo que esté dentro de esos márgenes, porque tenemos que llevar a mundos que no son los que existen hoy día. Y el estudio, todo esto que estamos viendo de Maria Graham, es el estudio, y los pilotos o las cosas de muy bajo presupuesto de época empujan mucho a eso. Eso significa ocupar lentes de tele o lentes de distancias focales largas y ocupar algunos trucos como ángulos de cámara en los que veamos poco, si es que las producciones son no en estudio sino que en exteriores. Entonces lo que estamos viendo son partes de pilotos o donde en realidad el uso del teleobjetivo y es trabajar solo para lo que está dentro del margen es lo que importa. En todos los ejemplos que se han seleccionado van a ver algunas situaciones de luz de vela y penumbra, ¿sí? Están enfrentados de distintas maneras, los voy a ir desarrollando a medida que avancen como los proyectos, ¿sí? Por ejemplo, en esto, el ángulo bajo de cámara, esto está filmado en Cerrillos, es un piloto de una serie, y tener un cielo blanco que igual implica borrar algunas cosas, igual implica mucho trabajo, pero el lente hace mucho ahí, ¿no? Como son muy pocos elementos, muy simple desde la cámara. Pero los proyectos que ya uno puede trabajar un poquito mejor, y es lo que yo busco en general, es que luzca las locaciones, el arte, el vestuario, el maquillaje, bueno, arte en general, que incluye peinados, vestuario, todo, y quiero verlo, quiero ver todo ese trabajo que es de un equipo gigante, de mucha gente, que se ha preocupado mucho por todos los detalles, y en ese sentido me encanta trabajar más bien con lentes abiertos o lentes que me permitan ver las cosas. Movimientos de cámara y ojalá el mundo en 360. Eso en nuestra realidad es exquisita, trabajamos en general en locaciones, pero igual ocupo algunos recursos para esconder. Uno de ellos es la penumbra, que lo ven en este ejemplo, y otro son la noche americana o el uso de la luz del día para hacer noche. En la época, en general, no tenemos esta idea de calles iluminadas, fuentes de luz para hacer noche como justificadas. Entonces, suele ser la luna o la noche azulosa o que permite ver grandes extensiones, y eso a nivel presupuestario o de puesta en escena es muy complejo. Entonces yo ocupo mucho el día para hacer eso, como ejemplos que ya vimos ahí, la entrada de ese hombre en la puerta, por ejemplo, y para poder controlar la cantidad de luz natural, ocupo mucho mallas de kiwi o net, ¿sí? Acá
En este ejemplo que estamos viendo, está en todas las ventanas. Había un plano que puse, pero ya pasó, que se nota un poco y que me hubiera gustado que no se notara nada. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, la ventana que está atrás tiene esa malla de kiwi y la luz azul de exterior es una luz día, filmado a las 12 del día y no en la noche o en la tarde, ¿sí? Recursos, eso, ¿no? Y también otros recursos baratos como la integración de elementos nuevos al set a través de efectos digitales. El candelabro que está arriba o esa lámpara de velas sobre la mesa es digital, ¿sí? Y eso me lleva a hablar de otro recurso que ocupo mucho que se llama, o le llaman, la extensión de set, que no se puede hacer en todas las producciones, pero cuando trabajamos en locación es una herramienta necesaria, pasar por digital, borrar cables, extender fachadas, porque encontramos calles maravillosas como París, Londres, acá en Santiago, que tiene muy buenos lugares, pero es muy estrecho, es muy contenido. Entonces podemos usar recursos digitales para extender eso o para llevar a ambientes que no existen en realidad, ¿sí? Nos apoyamos como en esa realidad. Y eso es un recurso cada vez más fácil, que cada vez está más a la mano, y que yo encuentro como necesario tener como una herramienta más de fotografía, ¿sí? En cualquier producción. El borrado ya es básico, pero también integrar otras cosas. Por ejemplo, ¿sí? Precisamente las calles que les mencionaba. Acá, aunque suene absurdo, también, porque la chapa de la reja se veía y no era de época, la borramos. La repetición de escenarios también es una constante cuando producimos en locaciones en Santiago. Este set que están viendo acá lo van a ver en otras producciones de otras épocas y de otras películas en esta misma selección de imágenes. Una casa que está en las Vizcachas, ¿sí? Es como nuestro estudio, es nuestro Churubusco, ¿sí? Filmamos ahí. Distintas épocas. Para hacer esos efectos de relámpago, por ejemplo, están hechos como los filmamos normalmente. En mi caso, opté por el camino de sobreiluminar con HMI y abrir unas banderas y poder hacer ese efecto. Es muy engorroso, pero como tenía también este set donde usé el método de la integración, esa ventana no existe, y ese plano va a ir a postproducción. Esos efectos que están en ese plano también de relámpagos, los puedo descansar y hacerlos con otra técnica, que es simplemente cámara fija, filmar sobre exposición y luego integrarlos en digital. Muy simple, muy barato y está apoyado en un plano que la atmósfera de ese lugar lo da toda la ventana, que no existe en realidad. Eso está iluminado con un HMI donde está la ventana, ¿de acuerdo? Que es la fuente principal. La misma locación que vimos, filmado de día, no me acuerdo la hora, pero es de día, con paños negros en los ventanales, los mismos de entrada, para poder hacer el efecto noche. Y la ventaja es que esos paños negros puedo controlar la cantidad de luz día que está entrando y que me permite dar esa idea de luz nocturna en el fondo. No son muchos recursos, son simplemente el sol o la luz del día dejada pasar en su justa medida para dar esa idea de luz de luna. Hablo de la luz del exterior, no de la del interior. Y aquí un ejemplo ya extremo de donde no existe nada. Solo son las luces puestas en un dimmer con un efecto de fliqueo y todo lo demás es una integración digital, ¿sí? Entonces uno se concentra solo en hacer la luz del personaje y lo demás es integrado, los fondos. El fuego no existe, nada de eso existe, se integra. Mismo set, la ventana, les decía, en esa ventana hay un HMI en realidad,
porque la ventana no existe. Es una extensión de set. ¿Sí? Y hablar de época no solo es hablar de luz de vela y fuego, también otras épocas con lámparas y electricidad, pero que en mi caso manejo más o menos con las mismas técnicas. Para dar época, en este lugar, por ejemplo, ese lugar donde baila la gente es un patio interior que tiene luz día, también de nuevo con paños negros, donde yo puedo controlar la cantidad de luz día que entra. Entonces no necesito grandes apuestas de luz, es suficiente con cerrar un poco o abrir un poco los paños y eso es suficiente. Las lámparas de lágrimas que siempre dan una época y que aunque estén apagadas se pueden usar esos recursos muy baratos. Lo mismo la vaselina líquida, gran aliado en la fotografía de época, para no ver mucho afuera, ¿sí? Como en esos vidrios, después vamos a ver otro ejemplo en que ocupo mucho vaselina líquida para esconder cositas en el cuadro o para ver menos cuando no está permitido ver para la época, ¿sí? Cuando trabajamos en grandes puestas en escena en exteriores hay cosas inmanejables, que no podemos manejar. Atrás está lleno de gente no de época. Está lleno de gente de no época que, bueno, el fuera de foco, o yo prefiero usar esta técnica del fuera de foco a restringirme en ver los espacios. O sea, yo prefiero ver fugas, espacios, abrir el mundo, no usar teleobjetivo a restringirme porque atrás hay personas no vestidas de época. Este otro ejemplo de lo mismo, van a ver una calle, autos reales, actuales y autos de época, ¿sí? Misma locación, misma casa, Churubusco de las Vizcachas. Pero en otra época. A la izquierda ven los autos pasar, una lata, me encantaría que no fuera así, pero la realidad de las producciones que yo enfrento, que son las de acá, no podemos cortar avenidas como esa. Entonces, el movimiento de cámara, la elección del lente, diafragma, son los grandes aliados de la época. Exteriores con luz natural controlada, ¿sí? Para tener el diafragma que estoy buscando, y eso se controla, por ejemplo, acá con net y mallas de kiwi, simplemente, recursos muy simples, sin iluminación por fuera. Vaselina líquida. Ventanas con mallas, con net, para controlarla. Fuego real, aunque esa chimenea no es real,
está hecha con gas para la producción, ese fuego es real, un rojo intenso que no siempre es el color que busco para el fuego. Ahí decidí usar fuego real, pero vamos a trabajar después el color. Una cosa es el color real que nos da y otro es lo que nosotros en nuestro imaginario queremos hacer sentir como algo iluminado con fuego. El lente abre espacios. Cuando queremos tener fuego bien expuesto o con detalles, como el plano que pasó con mucha información, es un tema para la fotografía porque es usar diafragmas muy cerrados, porque es mucha luz la que produce un fuego. Entonces, hay que, o yo lo que hago es sobreiluminar a los personajes, o sea, no basta con la luz del fuego real, si lo quiero ver, el fuego rojo, azules, con todas sus texturas y colores, sino que tengo que poner fuentes de luz. Y cuando quiero imitar el fuego, ocupo mucho Flicker Master o un dimmer que vamos a ver hoy día en la práctica, pero también hoy hay muchas otras herramientas de luces más modernas que permiten hacer eso desde el menú. Eso se ha simplificado muchísimo. Y hacer un efecto de fuego en su fliqueo y color es algo relativamente sencillo con las nuevas fuentes de luz, ¿de acuerdo? Que en estos ejemplos no están hechos con esas fuentes, están hechos en épocas en que el dimmer y el Flicker Master o incluso las gelatinas pasando por delante del farol eran nuestro aliado para hacer ese efecto. Pero hablar de época no solo es hablar de luz de vela. Esto también es una producción de época, pero es mucho más actual, de los 90. Pero lo mismo, son los mismos problemas. Y me di cuenta al hacer esta selección que la penumbra vuelve a ser un gran aliado. Son las mismas soluciones entonces desde la fotografía, ¿sí?
¿Perdón? ¿Por qué? Ah, no, pero es que estoy mirando. Mira, no es algo que quería decir, pero sí, tal vez en muchas de las cosas que hemos visto hay un interés de iluminar personajes. Y en este trabajo, y a partir de este trabajo, busqué un cambio en la manera de trabajar y hoy día me concentro más en iluminar espacios que iluminar personajes. Pero no tiene nada que ver con la época, tiene que ver con las reflexiones que todos los que nos dedicamos a la fotografía hacemos de nuestro trabajo, ¿sí? Y las técnicas que vamos cambiando y las formas, los métodos que vamos buscando y perfeccionando. Eso. Bien, entonces, gracias por esos aplausos. Muchas gracias. Lo que quieran, conversar. Como ustedes quieran, si hay preguntas. Solo si alguien le cargó un plano, no me liquide aquí, pero puedo responder lo que quieran. ¿Sí? No sé. Ah, mira, ahí va un micrófono. ¿Dónde? Ahí al fondo levantan la mano. Hola David, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta bien cortita es, no sé, debido a tu experiencia, es como al momento de llegar a una locación, un set o ver un departamento, una casa totalmente vacía, ¿de qué forma tú aplicas lo que recién dijiste de iluminar los escenarios, los lugares, Los espacios, ¿sí? los espacios, como lo estás haciendo ahora? Como empiezas a ver las entradas de luces o te imaginas Sí, entradas de luces distintas en tu imaginario o así. sí. Sí, hoy día y me concentro más en el espacio. Efectivamente, si va a ser algo de época, por ejemplo, le daría mucha importancia a las ventanas, a la luz natural que va a entrar en el lugar. Si va a ser algo actual, le daría mucha importancia a la luz práctica, ¿sí? A las fuentes de luz que me van a permitir desarrollar el trabajo técnico de querer ver y no ver a veces acciones, pero me concentraría hoy día mucho más en las prácticas, donde voy a poner fuentes de luz que sean naturales para el espacio y que puedan darle libertad a los actores para trabajar, para hacer la escena. O sea, antes tal vez estaba en una parada, no tiene que ver esto con la época, pero de iluminar mucho más a un personaje, ¿sí? Y a través de los personajes poder contar o hacer sentir lo que busca la escena. Creo que más, hoy día ando en la idea de que creo que iluminando los espacios se consigue algo mejor en función de la búsqueda de las escenas, ¿sí? Entonces, claro, tu pregunta, que es muy práctica, no es tan cortita, porque a lo mejor empezaría a preguntarte, bueno, ¿cómo es ese departamento? ¿En qué piso estamos? ¿Tiene ventanas, ventanales? No sé qué, pero buscaría, quedaría conforme con dar un buen espacio para trabajar, ¿sí? Se simplifica la vida en ese sentido. Pero no es tan cortita, claro, efectivamente, no es tan cortita. No es tampoco llegar y simplemente que se vea adentro. La fotografía tiene esto que también es un trabajo muy técnico. Tenemos que cumplir también como con expectativas técnicas. Y yo siempre me he definido mucho como un técnico, ¿sí? Yo vengo de la técnica y pongo mucha técnica. Pero es una mezcla de cosas. Tenemos que, con esta técnica, hacer sentir lo que la escena, lo que la película está pidiendo. Entonces,
como técnica es esto que digo, hoy día me estoy concentrando en el espacio, no tanto en los personajes, ¿sí? Como una necesidad técnica de empezar a trabajar. Por ejemplo, algo que, de nuevo, como un consejo técnico, algo que hacía siempre antes, para que se entienda bien el comentario y la diferencia, apenas llegaba a un lugar, me planteaba dónde están los contraluces. Porque el contraluz, para quienes trabajamos en iluminar, es lo más difícil de poner, porque se ven, bueno, aquí hay un maestro, ¿sí? Se ven los cables, se ven, cuesta siempre un contraluz, ¿cierto? Es lo más difícil. Entonces, llegaba a un set y decía, ¿dónde van a estar los personajes? ¿Dónde voy a poner los contraluces? Hoy día trato de alejarme de esa reflexión y no es lo primero que hago al llegar a un set. No quiero saber dónde van a estar los personajes, porque al ver el lugar, ellos van a elegir el lugar correcto donde pararse. ¿Sí? Esa es un poco la idea o la reflexión básica. ¿Sí? ¿Preguntas? Ándale. Espérame. Muchas gracias. Mi pregunta es tiene que ver un poco como sobre su aproximación a iluminar trabajos de época y si es que existe algún dogma a la hora de técnicas como de iluminar algo de época. Si es que hay, por ejemplo, técnicas que ocuparía para un proyecto ambientado como en época contemporánea que a lo mejor no ocuparía bajo ninguna circunstancia en época o eso siempre está, o sea, siempre se puede romper. ¿Hay dogma o no hay dogma a la hora de, por lo menos en su experiencia? Sí. Sí, como yo vengo a un lado técnico, como te explicaba, estoy siempre lleno de dogmas. ¿Sí? Pero algo que me carga hacer son dogmas. O dar cátedra de cómo se debe o no se debe. Pero efectivamente yo soy muy así. Y trabajo muy en esa. Pero no lo creo, digamos, y lucho constantemente con eso, precisamente. Entonces, yo sí tengo mis temas. Uno de ellos es el contraste y la penumbra, uno de ellos. Y el otro es el contraste y la penumbra, y ese contraste también en color, el color que genere contraste, ¿de acuerdo? Pero si bien es un dogma que yo me impongo, yo creo que no es un dogma en la vida de trabajar la fotografía. Hoy día, gracias a las herramientas que hay, por ejemplo, aquí esto que me comparte luz y que permite que nos veamos, es un farol increíble de LED, ¿sí? Un sueño para poder trabajar de forma práctica en un rodaje. Y mi dogma, te diría, voy a usar solo tungsteno, incandescencia, ¿sí? Que sigue siendo la luz que más me gusta, ¿sí? Porque tiene todos los colores, porque se ve. Entonces, pero rompo esa regla porque tengo un farol exquisito que me hace el trabajo mucho más rápido y algo que antes me demoraba 2 horas en iluminar, ahora me demoro 15 minutos, ¿sí? Entonces, son dogmas que uno se pone, pero que son necesarios, pero solo quedan para mí, no me gustaría traspasarte esas reglas, la verdad. Algo que me encanta de todos los nuevos colegas o colegas que están con nuevas experiencias de fotografía es como tú seguramente, es lo visceral, es lo intuitivo, que está súper desarrollado. Y me encanta, me fascina. Un fotógrafo es un lado intuitivo, muy desarrollado, pero también técnico, muy desarrollado. Pero esa técnica la descubres, la desarrollas y después la aplicas cada vez que la necesitas, ¿sí? Perdona. Tenemos preguntas en el mundo. ¿En serio? Desde Barcelona nos dicen, no entendí lo que son las mallas en las ventanas. ¿Qué tipo de mallas? Parece que en Barcelona no hay kiwis. Claro. Las mallas Rachel o kiwi acá les decimos, ¿no? No sé, ¿hay alguien que hable catalán acá?
Sí. Pero puede explicar la función de la malla. Sí, son muy parecidas a las net también. Bueno, net es una malla, y también existe un accesorio muy ocupado en el cine y que es caro de arrendar porque son telas caras que son tramados de tela, normalmente negras, pero hay también de otros tonos que permiten bajar la intensidad, ¿sí? Pero que dejan ver también. O sea, dejan pasar menos luz, ¿sí? Absorben algo de luz, y eso es en base a hoyitos. Una malla, una net, una red. No sé cómo explicarlo de otras maneras. Si a alguien se le ocurre otro. Porque son grandes extensiones. Si vemos si nos acordamos del ejemplo ese que estuve mostrando, hay casonas con grandes extensiones y la cámara se mueve, por lo tanto son grandes extensiones de tela y la malla de kiwi es barata para esas grandes extensiones. Además, el niño rojo, que lo ocupé mucho, aparte de controlar la cantidad de luz, me encantó la idea de la textura. A veces me fui un poquito al chancho porque el director Ricardo ocupaba también harto angular, le gustaba mucho el angular y eso delataba a veces mi truco de las mallas, ¿no? Entonces ahí tuvimos que convivir a veces entre el truco que yo tenía para ver lo justo de texturas, que cuando te mueves o se mueven los personajes también hay algo atrás un poco pictórico. Pero básicamente o técnicamente lo ocupo para controlar la cantidad de luz. Y el kiwi es muy barato, o sea, la malla de kiwi, y da los mismos resultados. David, tenemos harta gente conectada y hay hartas preguntas. Vamos a hacer una última que se ha repetido varias veces, que nos consultan por las ópticas. Si tienes alguna óptica preferida o si eliges por proyecto, ¿cómo es eso? Sí, es buena pregunta, porque hoy día también hay una gama gigantesca de lentes para poder trabajar, lo que es exquisito. De las cosas que vimos, algunas de esas cosas que vimos, no tenía la posibilidad de elegir ópticas porque usábamos cámaras con óptica incorporada, ¿sí? Con lentes fijos pegados a la cámara, y eso no son tan antiguas las producciones. Entonces, y eso hoy día no es una limitante. Podemos elegir efectivamente trabajar con cámaras de distintos precios, niveles, y en todas ellas ópticas de distintas características. Yo creo que la elección es para cada producción, pero en lo personal soy mucho más amante de los lentes esféricos, tal vez porque no conozco bien los anamórficos, pero siempre le he hecho el quite a los lentes anamórficos. Me gustan más los lentes esféricos. Y me gusta mucho mover la cámara, entonces también me gustan más los lentes livianos y prácticos de poder llevar, ¿sí? Pero lo elijo para cada producción, que yo creo que hoy día es algo que se puede hacer, ¿sí? Hay una gran posibilidad, lentes de fotografía, de cine, hay cosas prácticas en las que hay que fijarse, de cómo vamos a operar, qué cosas vamos a hacer, porque hay algunos que los focos son un tema, la diafragmación es un tema, pero son cosas prácticas que se pueden resolver. Bien, vamos a seguir avanzando. Por favor, avancemos. Ya, vamos a avanzar con estos ejercicios que les quería invitar a hacer, pero aunque avancemos, está abierta la ventana o la línea de comunicación hacia lo virtual y hacia lo presencial, para cuando quieran preguntar, interrumpir, qué sé yo, por favor, siéntanse con esa libertad, ¿de acuerdo? Es muy importante el diálogo y la mejor manera de hacerlo es esa. Bien, entonces hemos preparado una escena simple con velitas, un fondo gris, la Julieta que nos va a ayudar acá delante de cámara. Hemos puesto
un lente 85 en una Alexa Mini LF, ¿cierto? Tremendos equipos que tenemos acá para vamos a hacer distintos seteos de una misma situación de luz. Entonces voy a partir por el que más he ocupado en mi vida, que está hecho en base a fresneles, ¿sí? A tungsteno, ¿sí? Entonces lo primero vamos primero a plantear el tema del color. Siempre ando con estas cosas colgando. Primero vamos a hablar del tema del color. Como yo les decía, yo vengo de un lado técnico, práctico, de oficio. Entonces, para mí el color, las diferencias de color, siempre lo pienso, o lo calculo, o lo imagino, el micrófono, perdón, en unidades Miret, ¿sí? Que es una manera de representar la temperatura de color en un valor que es más manejable, que significa micro-reciprocal degree. Me he dado cuenta que no todos manejan ese concepto, pero es algo muy común. Entonces voy a pedirles aquí, lo que hicimos fue tener esa tablita, una tablita mágica que va a aparecer allá arriba, con esas escalas. Es tan simple como dividir 1.000.000 en la temperatura de color, ¿sí? Y eso nos da una unidad. Entonces, cuando hablo ahí, para no calcular, para que ustedes ahora que vamos a estar haciendo este ejercicio no tengan que dividir en su cabeza 1.000.000 en la temperatura de color que nos dé, no hagamos eso. Si hay tablas en todos lados, lo podemos ver en esa tabla. Entonces, en esa tabla, cuando hablemos de color, se van a fijar que el rectángulo de abajo tiene columnas y líneas. En las columnas están divididos entre grados Kelvin la primera, ¿verdad? En miles, 2000 grados Kelvin, 3000, temperatura de color. Y luego va avanzando de 100 en 100. Entonces, por ejemplo, 2100 es la primera línea, la segunda columna, ¿sí? La tercera columna, ¿cierto? Y así vemos el valor, que es lo mismo que si ustedes dividen 1.000.000 en esa temperatura de color, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de color ahora, vamos a hablar de balance de color, o sea, de qué tan cálido o qué tan frío es lo que estoy buscando en la escena, ¿de acuerdo? Y eso yo lo represento con esa unidad, ¿de acuerdo? Es así de simple. Entonces, fijamos en la cámara, para empezar el ejercicio, una temperatura de 4000 grados Kelvin. O sea, si hablamos en Miret, serían 250 Miret, ¿cierto? Si vemos la tablita. Perfecto, ahí está nuestro blanco. En lo personal, me gusta, he probado distintas cosas para la luz de vela o de fuego, ¿sí? He probado distintas cosas y donde más me ha gustado los resultados en general, y son los ejemplos que vimos, está entre 200 Miret de desvío hacia el cálido o 150 Miret de desvío hacia el cálido. Entonces, eso es lo que vamos a probar y les voy a mostrar cómo mentalmente o técnicamente podemos resolver eso en valores de temperatura. Es muy fácil y basta saber sumar y restar. Si estamos en 4000, o sea en 250 Miret, voy a buscar que esa luz cálida, que viene en este caso lateral, sea 150 Miret hacia lo cálido. 150 Miret, entonces, le sumamos a 250 y nos da 300, 400, ¿cierto? No soy muy bueno para sumar y restar rápido, pero seguro hay gente mucho más rápido para llegar a esos valores y soy menos rápido para dividir millones en temperatura, pero veo la tabla. Entonces veo que 400 es lo mismo que una temperatura de 2500 grados Kelvin. ¿Entendieron la idea? Más o menos. Ya, no es matemática. Entonces, necesito una fuente que tenga 2500 grados Kelvin para tener ese cálido que a mí me gusta de fuego. Así de simple. Con tungsteno, conseguir eso significa
o dimear, o... No, lo tomo yo. Sí, ahí lo bajan un poquito y también está la proyección que da color, pero por ahora tengámoslo nomás. Entonces, con tungsteno tengo filtros. Ahora tenemos puesto CTO, o sea, filtros que cambian la temperatura de color hacia el naranjo, hacia el ámbar, ¿verdad? CTO, que me permiten bajar la temperatura de color. Entonces, de los 3200 que dice la técnica que tiene un tungsteno, ahora lo bajamos y lo bajé justo a 2500 porque este ensayo ya estaba preparado, ¿sí? Eso en un set puede ser mucho rato. La gelatina, el dimmer, qué sé yo, o uno también podría decir, ya me funcionó en la última producción, lo voy a repetir y hago lo mismo siempre, pero a cualquier fotógrafo que esté en esta sala le cargaría eso, porque es como estar timbrando papeles en el mismo lugar toda la vida, y no hacemos eso. Miramos cómo las cosas cambian y queremos también cambiar, ¿de acuerdo? Pero en este caso, las cosas están ya prehechas y me dio perfectamente esos 150 mires de desvío, ¿ok? Estamos con un 2.8, vamos a seguir en el color. Y vamos a separar también la escena con un contraluz frío. Un contraluz que separa un poquito la escena y está en un color más frío, ¿sí? Y ese frío lo desvío a 100 mired normalmente. Aquí está en 4300. ¿Podemos ver la tablita de nuevo para quedar claros con los mired? Entonces, está 4300. Son 233 mired. De 250 simplemente está muy poco desviado. ¿Por qué está tan bajo? No, porque hay un problema en la medición. No, sí, 4400 no está tan azul para nuestra puesta en escena, nuestro blanco de 4000 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Está desviado, ¿cuánto? 70 mired, ya me perdí un poco en la suma, pero no llega a los 100. Yo normalmente las cosas que vimos trato de tener ese desvío a 100 mired, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de mired y no de temperaturas de color? Porque cuando uno habla de desvíos de color en temperatura, se encuentra que en altas temperaturas de color una diferencia de 1000 grados Kelvin es insignificante. Por ejemplo, la luz del día, entre 5000 y 6000 grados Kelvin, no notamos una gran diferencia. Pero a bajas temperaturas de color, una diferencia de 2000 y de 3000 grados Kelvin, lo vemos como un mundo de color, ¿sí? Entonces, si habláramos en diferencias de temperatura, nunca tendríamos continuidad. En cambio, trabajando con esta unidad, micro-reciprocal degree, tenemos continuidad, no importa con qué fuente de color estemos trabajando. Si es con luz día, luz interior, qué sé yo. Por eso lo llevo así. Y es esquemático, porque ya me ha gustado un desvío y ese es el que ocupo, ¿sí? Pero, ok, ¿podemos apagar ahora sí esto? Pero el fuego, tiene también un movimiento. Las velas tienen también un movimiento. Y ese movimiento, en la técnica del tungsteno, lo hago con un dimmer que fliquea, como la luz que están viendo acá ustedes, ¿sí? Un dimmer que fliquea, que parpadea, que como que se quema la ampolleta y vuelve, ¿sí? Está como dañada. Y ese dimmer uno lo elige. En los ejemplos que vimos hay mucho de eso. A veces con fuentes grandes, porque estaba compitiendo con luz de día, y a veces con fuentes pequeñas como eso, que es un 300, porque está simplemente reforzando una vela, ¿sí? No sé si podemos encender las velas. ¿Alguien tendrá? Muchas gracias. Entonces, ese flicker lo damos, ese efecto, la vieja escuela a la antigua, con un dimmer
que se llama Flicker Master, que hace ese efectito. Hay otras cosas en mesa por DME, que hay otras soluciones, pero yo lo he hecho siempre con esta caja que está por allá atrás, que es un dimmer con fliqueo. Entonces le vamos a sumar, ya está, también el frontal con el mismo fliqueo. Obviamente, todos diríamos, eso se ve un poco cuadrado, sí, podríamos tener distintos Flicker Master con distintas frecuencias para que no sea todo tan cuadrado. En general, lo que yo he probado que me funcionaba más realista es tener dos fuentes distintas con dos fliqueos distintos hacia el mismo personaje para que tengan cadencias distintas y que no se note tan cuadrado. Pero esa es la técnica, ¿de acuerdo? Entonces el color está resuelto de esa manera y después la exposición, el contraste. Yo suelo trabajar considerando desde siempre, desde que empecé en celuloide y que después me cambié al video, porque es lo que usábamos, y video analógico y después video digital, sigo ocupando siempre para las escenas un rango dinámico o una latitud que le decíamos en el cine, un rango dinámico, o sea, una diferencia entre los negros y los blancos, entre las sombras y las luces, de 10 puntos de diafragma. Sigo trabajando para esa realidad de exhibición. Por lo tanto, me encanta hacer escenas con una relación de contraste de 1:32, lo que significa que ilumino mi luz principal para un diafragma y la sombra para 5 puntos de subexposición. ¿De acuerdo? Entonces, antes mostraba cómo estaba fotometreando, lo voy a hacer aquí porque se me había borrado todo. Entonces lo que yo hago, no son dogmas ni reglas, pero lo que yo hago, busco mi diafragma. Yo quiero un 2.8 en cámara, entonces me muevo por los sets donde pueda conseguir el 2.8. Por ejemplo, aquí me tengo que acercar un poquito, girar el diafragma. ¿Qué está midiendo este señor? ¿Por qué está midiendo ahí? Y busco un 2.8, que es el diafragma que yo quiero ocupar para la escena. Entonces memorizo, yo uso mucho fotómetro, memorizo ese diafragma. Ok, memorizo ese 2.8 y ahora el fotómetro no me va a mostrar diafragma, sino que me va a mostrar contrastes. ¿Sí? Entonces me dice, esta luz está justo en tu diafragma y esta luz, o no luz, está 5 puntos subexpuesta. O sea, esa escena es un contraste de 1:32. ¿Sí? Y esta escena, casi todos los ejemplos que vimos, o ese contraste, es el que a mí me gusta. Más. Y el que trato de ocupar desde que filmaba en cine, después en video analógico y después hoy día en digital. Porque me gusta más. No es una regla, es como me gusta. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahí. Juli, tú puedes mirar un poquito hacia allá, hacia la fuente de luz. Ahí. ¿Sí? 3/4 ahí hacia las velitas. Eso. ¿Sí? Es un contraste que sigue teniendo detalle, pero está en el límite de los negros. A mí me encanta. ¿Sí? Así. Y hay algunos que es muy ocupado de relaciones de contraste menores, pues no queremos algo tan dramático, tan penumbroso, qué sé yo, y lo típico es trabajar también en relaciones de 1:8. 1:8, que sería 3 puntos de diferencia. Entonces tenemos una pluma bit acá, que la vamos a ocupar. Lo malo es que va a ser como un teatro de mago en que ustedes no van a ver nada. Porque la voy a poner del lado de la sombra y les voy a tapar todo. Pero créanme que lo voy a hacer. Ponte justo 3/4 ahí, eso. Entonces, con el fotómetro, hay que alejarse un poquito. Ahí estamos. ¿Puedes venir un poquito más adelante? Más hacia allá. Eso ahí. No, tú estás bien, Julio.
Ok, perfecto. 3. Entonces, Juli, mira a las velitas para allá. Muy bien, ¿sí? Muy clásico, 1 a 8. Pero no es lo que a mí me encante, por eso hago la otra. Pero no es que esté bien, no es que esté mal. Esta es muy típica también. Se ocupa mucho, encanta a la gente y eso está bacán. Y muy bien, ¿sí? Ok, no sé si... Gracias, muchas gracias. ¿Hay preguntas de este seteo? Es muy simple, ¿sí? Muy simple. Pero tiene, bueno, el tungsteno a mí me sigue encantando. Porque son fuentes de luz que tienen todos los colores. No importa el color del vestuario, y en época es algo muy importante. No importa eso, no importa los tintes, los matices del color de la piel, los voy a tener registrados. Ven todos los colores, una luz blanca perfecta, un espectro color gigantesco, pero requiere de muchos más recursos externos para poder trabajar ese color y también la intensidad o el contraste o la exposición. ¿De acuerdo? Yo me sigue tengo encantando. una pregunta, David. Sí, Estamos viendo que estáis balanceado en 4000 Kelvin. sí, Hablando de los dogmas, normalmente uno es 3002, 5006, sí, día-noche. sí. Y la pregunta es... ¿Por qué vas a 4000? Sí, porque en el fondo lo que más me importa a mí es el desvío de color, ¿de acuerdo? Es la relación que hay para poder conseguir cálido, cuán cálido, y la relación que hay con el frío, cuán frío, ¿sí? Esa distancia que hay entre lo frío y lo cálido, quiero medirlo, quiero saber en cuánto está. Y por eso en este caso usamos 4000 para poder tener esa escala de color, y si yo saliera exterior a 5600, como sé exactamente qué desvío de color tuve, también lo podría hacer con otras fuentes de color. No me importa, dicho de otra manera, no me importa el balance de blancos de la cámara o el sensor de la cámara a qué temperatura esté. Lo único que me importa es la cantidad de desvío que yo quiero trabajar de color, ¿sí? ¿Cuán cálido va a ser? Ya lo hago desde la iluminación, ¿sí? Y aquí está en 4000 por razones prácticas, para poder manejar las gelatinas que teníamos, que sé yo, por razones prácticas, puramente prácticas, porque lo único que me importa es eso, el desvío de color, ¿sí? De temperatura. ¿Sí? Bacán. Súper, no sé si hay preguntas con el tungsteno. ¿Sí? Espérate un poquito. Espera un poquito que te llevan el micrófono porque te escuché más o menos nomás. Ya. Cuando tú decías antes que querías lograr 5 puntos de diferencia entre el lado más En las sombras. de su rostro, claro, Sí. entre los dos lados, ¿cómo lo harías sin fotómetro? ¿Se puede? Se puede, pero tal vez requiere de mucha experimentación. Algo que yo aprendí hace muchos años es, mira, voy a sacar los lentes porque a lo mejor aquí con la luz del proyector no me vaya a ver con los lentes, pero es hacer esto. ¿No se ve? Mira. Es hacer esto. Achinar los ojos. Achinar los ojos. Es la mejor forma de ver el contraste. Pero tienes que ejercitarlo, no por el músculo que vas a mover, sino que tienes que ejercitarlo para saber cuándo estás en ese contraste. Pero ese truco te sirve para todo. El achinar los ojos es la forma de ver contraste, ¿sí? Pero yo dependo mucho del fotómetro. Las cámaras, hoy día todas tienen fotómetro. Entonces, podríamos hacer una sesión entera de cómo interpretar los fotómetros de las cámaras, pero lo tienen. Entonces, en realidad, fotómetro es lo que hoy día más hay a mano, ¿sí? Puede no ser este, que tiene mucha historia para mí y mucho cariño, pero puede ser el celular, puede ser el fotómetro de la cámara, hay muchas formas. Pero yo, por lo menos, dependo mucho del fotómetro para eso, para trabajar contraste. Y además aprendí
de un maestro que era Héctor Río, que es maestro de muchos colegas fotógrafos, que el contraste uno lo elige para una escena y lo mantiene idéntico para todos los planos que tengas que hacer. O sea, no importa si el plano es abierto, cerrado, medio, qué sé yo, esa relación de contraste que elegiste es para siempre. Y cada vez que estoy faltando a esa regla me acuerdo de él como un grillo que te habla a la oreja y me arrepiento y trato de hacerlo, ¿sí? Y es lo que mejor resultado me ha dado, ¿sí? Porque te da la continuidad mucho mejor. O sea, puedes trabajar continuidad, que es uno de los desafíos para cualquier fotógrafo de audiovisual, de películas. Bien. Ok, vamos a cambiar a otro seteo. Entonces preparamos unas fuentes de luz de LED ahora. Ustedes, si tienen preguntas, láncenlas nomás. Sí, díganlo. ¿Podemos subirle un poquito a esta luz de seguridad para...? Hola, quería preguntarte bien, en el caso como trabajan las formas de iluminación con los puntos, ¿cómo hace el white balance para generar, digamos, tanto el tono de piel, el contraste tan abajo y la iluminación? Mira, balance de blanco no hago. Hace años que no hago, pero hice mucho tiempo, porque antes en alguna parte de la tecnología era obligado. Pero hace muchos años que no, porque hoy día el video también tiene ya la posibilidad de trabajar para los sensores calibrados a una temperatura, o uno sabe que funcionan mejor con cierta temperatura de color. Entonces, hace mucho rato que ya no, y te diría que uno ocupa más los presets de la cámara que un balance de blanco. Podríamos también hablar como de la historia de eso, pero entonces en la práctica yo casi no ocupo eso. Pero si quieres hacerlo así, también es muy bonito ejercicio, porque significa que tú, a través de filtrajes en el lente o delante del lente, puedes hacer blancos desviados que te den entonces colores o tendencias hacia el color. Y el ejercicio sería lo mismo, el mismo resultado de lo que estamos haciendo como manualmente buscando una temperatura de color en el menú, lo tendrías con esa técnica. Pero yo la verdad es que ya no lo ocupo, porque la tecnología hoy día no lo necesita hacer así. Antes lo hacía, y lo hice en muchas producciones. Por ejemplo, antes me veía siempre con un jeans desteñido cuando iba a trabajar. Polera negra siempre, pero jeans azul desteñido. Y era porque hacía el balance de blanco en el jeans. Y me encantaba la imagen amarillita que le daba. ¿Sí? Entonces, antes lo hacía, pero ya no. Y además, eso no tiene que ver con la relación de contraste, que también como que lo preguntaste. Son dos cosas distintas. Claro. Claro, o sea, una cosa el color, ¿sí? Balance, y otra el contraste. Entonces, en relación a eso decía, bueno, yo me imagino que las escenas siempre pueden ser de 10 puntos. El negro está acá y el blanco está 10 puntos de diafragma allá. Y trato de siempre en una escena tener eso. ¿Sí? Muy clásico, ¿sí? Yo sé que en la realidad hay escenas que no lo tienen, y cuando es así, trato siempre, sobre todo al trabajar en época, de que lo tengan. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que a veces al equipo eléctrico significa que vamos a un día de trabajo fácil. No sé si por allá está el Jonah, no sé si vino, allá está Jonah, ¿cómo estáis? Ahí te puede hablar largamente de eso. Es un día fácil, puro exterior y qué sé yo, pero hay que poner paredes de paño negro aquí detrás de cámara para dar contraste o qué sé yo. ¿Sí? Porque cuando no está, lo buscamos, esos 10 puntos de diafragma. ¿Sí? O sea, tener contraste. A mí me gusta, y sobre todo en época, pero no es una regla.
Bien, cambiamos entonces a fuentes de LED, que la verdad es que, claro, yo diría, me siguen encantando el tungsteno, es lo que amo, me encanta, aprendí así, es cierto, pero esto no cuesta tanto tiempo armar algo que a lo mejor ni recursos, ¿sí? Entonces la verdad es que también soy un amante actual del LED. Y es tan simple como ir al menú y poner la temperatura, recordando esa tablita de desvíos MIREP que necesitamos. Así de simple. No tiene mayor complejidad. Y además, muchas de estas luces, esto es un Sky Panel S30, ¿sí? Y muchas de estas luces, además, tienen los seteos de efecto velas incluidos, como este. Entonces, tiene ciertos límites, porque me dice, de color puede ser de 3 tipos de color. Pero como yo ya sé cuál es el desvío de color que quiero para mi película, ¿verdad? Cómo estoy representando la luz de fuego, ya sé cuáles son mis límites y ya sé cómo eso va a convivir con el resto de las fuentes. Eso es todo lo que importa, ¿de acuerdo? La relación del color de las fuentes, el desvío de color, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros elegimos la menos cálida. Y la menos cálida está justo en el desvío de color que yo elegí para el tungsteno, ¿sí? Pero es muy simple. Y tiene ese efectito que a mí del Sky Panel es de los que más me gusta de fliqueo. Pero también tiene la desventaja de que se pone un poquito repetitivo, ¿sí? Como que uno ya le encontró la frecuencia y dice, oye, se está repitiendo lo mismo. Empieza a ser irreal. Solución para eso, 2 fuentes, ¿sí? 2 fuentes distintas iluminando exactamente lo mismo como una fuente, con cadencias distintas. Vamos a ver esa solución, pero antes, acá tenemos otra luz de LED, un cañón de LED, que es bicolor, o sea, va desde 2000, creo, grados Kelvin, no sé exactamente, a 6500 grados Kelvin. Entonces, ¿cuánto azul? Me es fácil elegirlo, después de conocer mi tablita, cuántos mires yo quiero desviar para mi película el azul, y lo elijo. Listo, está resuelto, nada de gelatinas. Entonces, son herramientas de verdad muy prácticas para trabajar rápido, ¿sí? Con pocos recursos en el set. Y a nivel de contraste va a ser más o menos lo mismo. Si la escena está más o menos igual, ¿no? No hemos hecho cambios, simplemente hemos cambiado las fuentes. Tal cual. Y esto está un poquito más rellenado, pero casi nada tal vez, porque a lo mejor subimos un poquito esa fuente, no sé. Pero en vez de 5 está en 4, 2/3, casi igual, ¿sí? Con otro tipo de iluminación, de tipo de fuente de iluminación. Ok. Y para esta tenemos otra más, otro seteo más, que serían unos tubos que son Nanlite, creo, que también, hoy día los tubos también son de LED y también son una herramienta, no es caro, y porque el Sky Panel es una herramienta cara, es un lujito, pero también preparamos tubos más baratos, también de LED, que tienen también el efecto de vela entre su elección de menú. Y sí podemos ahí, como son 2 tubos, darle un fliqueo distinto a cada uno, características de menú que uno elige, que pone,
distintos para que la luz final sea más creíble como de velita, ¿sí? Y no tan... sí, hay que alejarlo un poquito, parece. Sí, aléjalo un poquito. Ahí está. Claro, y aquí, porque apagamos eso, me fui a 7 puntos abajo, pero lo vamos a resolver con la Plumavit. Bueno, también sirve, pero apágalo y así hacemos el ejercicio. Gracias. Ok. Muy bien, ahí está bien. Perfecto. Y hacemos el ejercicio de la Plumavit para volver al contraste, porque ahora estoy con 7 puntos abajo y podemos cortar un poquito el proyector o poner negro en el proyector para que no incida aquí. Entonces, así no ven el truco del mago, un poco más atrás, mucho más atrás en realidad, porque es muy poquito. Ahí está. Ok. Entonces en el monitor, ahí está el truco del mago, 5 puntos hacia la penumbra, misma relación de contraste, 1:32. En algunas producciones, o en mi caso, he elegido una relación de contraste para todas las escenas, y en otras por escenas, ¿sí? El Niño Rojo, por ejemplo, tratamos de hacer siempre la misma relación de contraste en toda la producción, de los ejemplos que vimos, siempre. Pero en otras a veces por escena. Y da lo mismo, pero para mí es importante que entiendan que el contraste es una de las herramientas esenciales para trabajar la época, ¿sí? Ok, bacán, muchas gracias. ¿Claro? Matías, ¿podemos volver con la pluma? Porfa. Pínchate la Alexa para ver el resultado. A ver el resultado. Perfecto. Muy bien. No sean tímidos. Además, casi no se les ven las caras. Sobre todo por las mascarillas. ¿Sí? Vale, gracias. Recuerdo una charla anterior, no sé si fue el año pasado o antepasado, de la ACC, donde, por ejemplo, Armstrong contaba que cuando usó la LF, dijo que él, bueno, no sé si habrá dicho algo distinto después, pero recuerdo que esa vez dijo que jamás la usaría sin filtros de algún tipo. Y ahora, por ejemplo, teniendo esa cámara como está ahí con Supreme Prime, creo, no estoy seguro. ¿Usted, o con su sensibilidad distinta, ocuparía un setup así para época? ¿O a lo mejor también te alejaría un poquito de ese look tan moderno, entre comillas? Sí, yo no sé por qué exactamente lo dijo el Sergio, pero le creo todo al Sergio. Pero también, así como decía, hoy día estoy en una tendencia de iluminar espacio y qué sé yo, también hoy día estoy tratando de no usar tanto filtro delante de cámara porque antes también he ocupado mucho. Y estoy justo en lo opuesto también. Pero yo creo que tiene relación el comentario, o no sé exactamente, pero me imagino que tiene relación con la definición. ¿De acuerdo? Con las ópticas modernas, con los sensores modernos, con una definición con una manera de ver muy definida. Y a veces los filtros te permiten salir de ahí, ¿sí? Y vamos a trabajar, voy a mostrarles filtros, pero siempre en la idea de la época, ¿sí? Antes vamos a ver los distintos seteos de luces y justo después lo vamos a hacer, ¿sí? O tal vez sea mejor hacerlo ahora, ¿ya? Que puede ser, ya que tocaste el tema. Pero también
Tal vez yo he ocupado otros recursos que lo vimos ahí y yo decía, el gran aliado de las producciones de época puede ser la vaselina, ¿sí? El ensuciar un poquito. Y tiene relación con eso, pero la verdad es que yo lo hacía más bien la reflexión sobre no ver todo, ¿sí? Ocultar algunas cosas que no te ayudan a entender la época, ¿sí? Y a lo mejor Armstrong lo está viendo en un sentido más de buscar texturas distintas, ¿sí? Bien, aprovechamos este pase que tú haces con tu pregunta, hablar de filtros, porque... Uy, perdón. Porque la vela también nos permite un poco jugar con ese alito, ¿no? Entonces, muy típico, que no es algo que inventamos nosotros, yo lo he visto en muchas pinturas clásicas iluminadas con vela, en que he visto en que la vela está pintada, ¿no? Cómo ilumina una escena, una vela o la luz del fuego, y genera un glow o un halo, ¿no? Entonces, para eso ocupamos difusión. Muchas producciones, si ustedes ven algunas cosas que yo he hecho, usé mucha difusión. Y dentro de los difusores en general son filtros que levantan los negros, ¿sí? Un difusor, por definición, de alguna manera hace que los negros no son negros, se ven más grisáceos. Y como al mismo tiempo estoy buscando escenas contrastadas, no convive bien esta idea de hacer contrastes, 10 pasos entre el blanco y el negro, penumbras, y poner un difusor, ¿verdad? Pero existe una línea de difusión que se llama black difusor. Por ejemplo, Black Promised, muy famoso, o Black Frost, que es el que a mí me gusta, el que tengo y el que traje, ¿de acuerdo? Y el que vamos a ver, que también es un difusor, pero que tiene un componente de negro el filtro, ¿sí? Cuando tengan oportunidad se van a fijar. Entonces lo pueden mirar más detenidamente. La forma de hacer difusión es la misma que cualquier difusor, pero tiene además puntitos negros, un componente negro que hace que todo eso que levantó los negros, el difusor, lo vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Entonces vuelves a tener contraste. Por eso esos Black Promise o Black Frost, en este caso, son una buena alternativa para los que estamos trabajando penumbra, época, pero queremos generar ese halo sobre las altas luces, ¿de acuerdo? Y no tocar los negros. Queremos tocar las altas luces y no los negros. Entonces, los difusores normalmente vienen en serie. 1/8, 1/4, medio y 1. Esa es una serie clásica de difusión, que son las densidades de difusión. ¿Por qué vienen en eso? Porque con nuestros ojos elegimos uno que es el lente normal como va a mirar. Pero cuando cambio de lente, cambio de densidad de difusión, porque quiero tener continuidad de difusión. O sea, si pongo un lente angular, pongo más difusión. Si pongo un tele más que un lente normal, pongo menos difusión, ¿sí? Entonces elijo la difusión con mis ojos y eso es equivalente al lente normal. Por eso no basta un filtro de difusión, sino que necesito la serie de difusión para trabajar, porque voy a cambiar de lentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces vamos a poner acá un cuarto. Pongamos un cuarto, que es harta difusión porque estamos con 1.85. Pero para que lo veamos de una vez. Muy bien. Se nota, ¿no? Sí. Con. Y si decimos, a ver sin. ¿Se puede? A ver sin. Ajá. Y a ver con. Ajá. Ahí nos quedó claro, ¿sí? También
en mi caso, me gusta usarlo. Lo estoy abandonando, pero lo usé mucho. ¿Sí? Esto es un Black Frost, muy parecido al Black Promise. ¿Sí? Pero es que está lleno. Y en el sitio de Tiffen creo que hay una súper buena tabla de los distintos filtros y para qué están más o menos diseñados. ¿Sí? Pero yo más o menos ya les di la explicación de estos, que son los que ocupo para la época, ¿no? Y las razones del por qué uso difusión si me gusta usar la penumbra. ¿Sí? Bien. ¿Podemos, Pedro, sacar esto ahora? ¿No hay problema? Ok, entonces vamos a otro seteo diferente. Hoy día conocí un equipo que nunca había ocupado, que me pareció maravilloso, que son estas pantallas que van a entrar aquí a cuadro. ¿Cómo se llaman estas pantallas? ¿Y de quién son estas pantallas? ¿Quieres contarnos un poco, Pedro, de eso? Porque venían en realidad para hacer otra muestra, pero ya saben lo que pasó, les explicaron. Ahí tenemos un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño avance publicitario. La gente de Lightbridge nos envió un equipo muy especial muy especial que se pegó un viaje muy largo y muy rápido desde Estados Unidos, Los Ángeles, Florida, Santiago. Los trajeron especialmente para Daniela Cajías y agradecemos mucho a David and Joseph que hizo una gestión muy buena. Desgraciadamente Daniela tuvo hoy día un PCR positivo y no pudo estar acá, pero por suerte tenemos a David que nos va a mostrar un poco este equipo y sus bondades. Este equipo va a estar acá, así que lo pueden comprar en David and Joseph. Es un poco caro, pero quizás hay algún magnate por acá. Bueno, dicho en simple, es una pantalla muy sofisticada, muy fina, una pantalla reflectante, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicarla en esta puesta de luces que podría ser algo raro? ¿Para qué puedo necesitar aquí una pantalla? Dije, bueno, esto es algo que muchas veces enfrentamos, porque las locaciones a veces no tienen el espacio que queremos, con el que soñamos, no podemos poner las cosas porque no nos caben y nos queda todo apretado encima, y ocupar pantallas o rebotes nos resuelve eso, ¿de acuerdo? Entonces, con la misma puesta, armamos algo en que el contra ahora, como tenemos unas velas allá maravillosas, eliminé la idea del azul y vamos a usar contra cálido, pero que también sea la misma fuente principal. O sea, vamos a usar una misma fuente para hacer nuestra luz principal que estábamos trabajando y al mismo tiempo contraluz, ¿sí? Y eso es gracias a la pantalla que ocupa mucho menos espacio que todo lo que antes teníamos. Está muy increíble porque tiene distintos tipos de reflectancia. Decidimos ocupar la número 2. Hay uno que es número 3, que es mucho más suave. Pero ya como las probamos antes de que ustedes llegaran, decidimos usar la número 2 para esto. Entonces, igual ponlo un poquito más. Pedro, podéis ponerla un poco más hacia tu derecha. Es un poquito más. Ahí, para que tengan ángulo de corte. Sí, por favor. Son los problemas del tungsteno. Pero a mí me siguen encantando. Entonces, contraluz, pero está un poco fuerte, entonces le van a poner ahí una difusión que solo va a tocar el contra.
Juli, ¿puedes mirar a las velitas un poco, hacia las velitas? Eso. ¿Ok? Entonces, con la misma fuente, y si eso... Ah, mira, pues, está muy bien, está muy bien. ¿Podemos pasar ese 650 por el Flickr Master? Y esta la podemos bajar un poquito de... o apagar, no sé. Ya, el Pedro ahí. Fue coincidencia que apagaron ahí y desconectaron el Flickr Master. No fuiste tú que bajaste el tapón de todo, que a veces pasa. Que te sentí el susto que te pegaste, ¿no? Oye, todo lo que quieran preguntar, por favor. ¿Claro? ¿Ya? ¿Proyectar ahí? Sí, yo creo que sí, que podemos. Invade un poquito el resto, pero probemos. Juli, mira las velitas un poquito, para que... Ok, ¿sí? Una puesta de luz muy simple, ¿sí? Pero que funciona también. ¿Sí? Su contra y la luz lateral hecha a través de la ventanita. Igual podría mejorar un poco el rebote, mira. Hay que panear un poquito hacia tu izquierda. Ahí. Un poquito más, perdón. Ahí está, ahí está. Aunque perdí un poquito, parece que yo me equivoqué. Bueno, el Flickr está un poquito tosco ahí, pero uno lo puede... Ahí está mejor, sí. Ok. Muy bien. No sé si hay preguntas, porque para mí esto era lo que había pensado compartir con ustedes, una escena muy simple, puestas de luces muy simples, pero que vimos muchos ejemplos en los videos que seleccioné. No sé si se fijaron en esas referencias, pero a veces en el mismo lugar las velas estaban encendidas de día. Esto no lo reflexioné durante pasar el video, pero lo hago ahora. Y otras veces pasaban de noche. Yo siempre, cuando me he imaginado como la penumbra o la luz de vela, me imagino como una situación de sonido. Cuando uno está en la casa, en silencio, y empieza a escuchar esa gotera, ¿sí? Esa gotita que cae en la cocina, lejos de nuestra cama, pero que no te deja tranquilo. Y en realidad, cuando escuchas esa gotita, es porque la casa está silenciosa. Y para mí la luz es lo mismo. Si está oscuro, un fósforo es mucha luz. Una vela es un mundo de luz, si es que el lugar está oscuro, ¿sí? Pero si el lugar está claro, la vela no ilumina tanto, pero yo lo ocupo también encendida. Eso que estoy diciéndoles es un poco la reflexión de por qué también ocupo esas velas, el candelabro y las velas en el día, pero no están sobreiluminadas, tal vez con la mechita de la vela, y cuando quiero hacer penumbras, la sobreilumino un poquito para decir, este lugar está muy oscuro, ¿sí? Siempre me acuerdo de la gotera en mi casa. ¿Sí? David, tenemos una pregunta del Sí. streaming. Dice, cuéntanos David, ¿qué otras técnicas, aparte del contraluz, utilizas para separar a los personajes de la penumbra? O en la penumbra. Sí. Es buena pregunta, porque eso mismo es lo que estoy tratando. Otra de las cosas que he tratado de dejar es el contraluz, que si ven las cosas que he hecho, he ido de a poco, porque he pasado de contraluces altos, como muy sobreexpuestos, como a lo último, contraluces tal vez como esto, expuestos al diafragma,
¿sí? Como controlados al diafragma, pero contraluces al fin. Y hoy día estoy evitando el contraluz. Lo estoy evitando porque, no sé, uno cambia, ¿sí? Pero sigo teniendo esa pregunta de qué técnicas tienes para la penumbra. Y yo siento que la penumbra no solamente tiene que ser algo negro sin información. La penumbra también puede ser algo de información, y en ese sentido lo que ocupo es el color, el contraste por color, que lo vimos un poquito pero representado por contraluz precisamente, que la pregunta es cómo despegar sin usar contraluz, a través del color, ¿sí? El contraste de color, eso estoy ocupando. Pero me ha encantado siempre el contraluz y he exagerado con él, y hoy día ya también lo estoy tratando de dejar. ¿Sí? Tratando de dejar. Es como el tabaco, el contraluz. ¿Sí? Y sobre todo, tal vez, por lo que les comenté, que era la manera en que enfrentaba siempre un set. Apenas llegaba era, ¿dónde van los contraluces? Y esos métodos que uno se inventa para enfrentar una producción, porque ustedes, claro, pueden decir, lleva hartos carretes, tiene cosas, pero yo tengo miedo en cada producción que voy a empezar, ¿sí? Siempre está ese dolorcito de guata, eso, siempre estoy nervioso antes, aunque sepa exactamente lo que voy a hacer. Entonces esos métodos uno los elabora para cumplir, digamos, y ese método lo tengo que ir dejando. Ya no puedo llegar y decir, ¿dónde van los contraluces? Porque yo no quiero usar contraluces. ¿Sí? Entonces es una dificultad más. El color, diría. No sé si hay más preguntas. En esta situación lumínica en que no hay contraste de luces, que está todo iluminado con tungsteno, quisiera si puedes volver a medir y para que nos vuelva a explicarlo. Ok. La transformación lumínica en Meres, ¿es la unidad de medida? Miren, porque es micro reciprocal. Micro porque es 1.000.000. Reciprocal porque es 1 partido por algo, ¿sí? El valor recíproco, ¿se acuerdan? ¿Sí? 1 partido por algo. Micro reciprocal, degree, grados de temperatura, la temperatura. Entonces, 1.000.000 partido por la temperatura. Miren, que es un acronismo, ¿sí? Por eso, miren, micro reciprocal degree. Ok, entonces, pero dijiste dos cosas que confunden, porque una cosa es contraste a través de la relación de contraste, que es intensidad, luz y relleno, ¿sí? Penumbra, luz, relleno, y otra es color, ¿sí? Son cosas distintas, aunque ocupemos el color para hacer contraste, ¿sí? Pero entonces voy a medir ambas, porque como la pregunta contiene ambas, voy a medir ambas, ¿de acuerdo? Ok. Uy, perdón, con el micrófono. Me voy a poner cerquita. Mido ambas, pero con distintos instrumentos. Esto es un termocolorímetro, ¿sí? Muy clásico, muy normal. Y me dice 2400 mire, o sea, perdón, 2400 grados Kelvin. 2400 grados Kelvin. No sé si hay alguien rápido para dividir 1.000.000 en 2400, o vemos la tablita un segundito. ¿Qué nos va a costar? 2400 es lo mismo que 417, miren. ¿Ok? Ok, 417, miren, ¿cierto? Ok, y tenemos un blanco en 4000, que son 250, miren. ¿Cuál es la diferencia entre 250 y 417? ¿Quién tiene celular?
¿Cuánto es? Perfecto, ese es el desvío que estamos usando ahora de color. Que yo les decía, en general yo estaba trabajando entre 150 y 200, que es lo que me gusta. Entonces ahora llegamos a eso, con el dimmer pasando sin haberlo medido, más o menos orgánicamente, ¿sí? Ese es nuestro desvío hacia el cálido. Entonces si hablamos de color, ese es nuestro desvío. Quiero ahora iluminarlo con un LED en una base de 5600, porque la escena continúa en un estudio donde hay que hacer cromas, no sé, estoy inventando, no importa, yo sé mi desvío y puedo llegar exactamente a ese color. ¿Se entiende, no? Y en términos de exposición y de contraste, ahora podemos apagarla, un segundito. Tenemos un 2.8 en cámara. Tenemos un 2.8 en cámara y esto está un poquito subexpuesto para nuestro diafragma. Está, como se está dimeando, se está moviendo, está a 1,5 puntos bajo nuestro diafragma. El contra está en nuestro diafragma y ese relleno está 1,5 puntos también debajo del diafragma, ¿sí? Por eso es esta situación de poco contraste. ¿Ok? Pero hay mucho contraste, también eso es algo que, porque acá hay una penumbra, ¿sí? 5 puntos abajo. Igual podríamos prender tal vez este 300 y generar aquí un ambiente también. Por lo tanto, la escena, yo no la describiría como una escena... ¿Sí? ¿Encendámoslo? No la describiría como una escena de poco contraste, pero efectivamente la luz del personaje tiene bastante más relleno que las otras que iluminamos, ¿sí? Y digo, no es una escena de poco contraste porque de nuevo estamos ocupando zonas muy altas que ahora que van a prender ese cenital se va a lucir más esta candelabro atrás, sobre iluminando las velas. Ok. Y ese está un poco alto porque no está por dimmer, pero no importa, pero mira, tenemos dimmer. Tenemos el dimmer allá. Podemos pasarlo por el dimmer de 2 kilos. ¿Está el dimmer o no que habíamos ocupado? Es que preferiría si es por el otro dimmer, si es que se puede. No sé si está la extensión tirada. Si no se puede, me dicen y lo pasamos por el Flickr Master. Llegó el jefe. Muy bien. Soy todo oídos. Si ustedes quieren conversar de algo. Yo, David, quería preguntarte un poco de las referencias que ocupas para hacer cosas de épocas de lo que estamos hablando. Sí, es bueno el tema de referencia porque, bueno, la referencia es un elemento que ocupamos mucho en nuestro medio para ponernos de acuerdo, porque contamos de color y qué sé yo, pero cuando mostramos más o menos una referencia, a todo el mundo le queda súper claro. Entonces, lo obvio lo podrían escuchar de mi boca porque es obvio, lo he ocupado, ¿de acuerdo? A mí me encanta, por ejemplo, claro, las referencias de Rembrandt, ¿sí? Obvio, Caravaggio, por supuesto, todo eso es medio obvio y lo escucharían seguro de mí porque la he usado muchas veces como referencia. Pero ya que lo preguntas,
también me gustaría reflexionar un poco de qué tipo de referencias ocupo. Y les quiero decir de que con la experiencia me he dado cuenta que cuando meto las patas es cuando ocupo una referencia de una película, por ejemplo. Suelo meter las patas cuando mis referencias son películas de fotógrafo y qué sé yo, porque el resto de la gente empieza a ver otras cosas. Ay, me cargó la actuación. Ay, qué malo el guión de esta película, no sé qué. Y tu referencia se destruye porque nadie le da importancia a lo que quieres hablar. Me ha pasado eso. Entonces trato de buscar referencias en la foto, en la fotografía. Foto callejera, foto publicitaria, busco fotos. Y en fotos me ha sido mejor herramienta, más que la pintura, que ya es obvio, pero que te lleva a niveles como ya siempre lo mismo. En la foto, no importa la época, he encontrado mejores referencias para representar lo que quiero hacer al resto del equipo, ¿sí? Pero eso, la referencia es como una necesidad del medio, para que no quede esto en palabras nomás y para que confíen realmente en lo que estás pensando, ¿sí? Es una necesidad. Pero pensando, o sea, por ejemplo, mostraste una película de época del año 90, hace 30 años atrás. Sí. A diferencia de algo que es hace 2 siglos, no sé, Helga y Flora, o un siglo. Sí. ¿Cómo te ubicas en esa época? Si haces, no sé, vas a la pintura, vas a fotografía o... Sí, a todas esas, pero en términos prácticos, como decía, sí, ocupo todas esas referencias, pero he aprendido a tratar de no hablar de cine como referencias y tratar de no hablar de cosas que los demás puedan conocer como referencia, porque me pillo ahí, me veo pillado, porque perjudica un poco, hace ruido a lo que quiero realmente llegar. Entonces ocupo referencias, pero las referencias, o sea, tengo una idea y esa referencia la busco para poder, por producción, tratando de alejarme de lo que puedan ya haber visto como referencia. ¿Sí? Pero eso es muy práctico, es un consejo que les doy, porque no sé si les ha pasado, pero cuando uno habla de una película, uno no está hablando como referencia a la película, empezáis a hablar del actor, de la escena, sí, no me gustó aquí que se batió, alguien me cargó esta película, y ya, o me carga este director, te dicen, ¿no? Y chuta, pero es una referencia de foto nomás, no sé, y así, entonces la evito. Y la pintura, he pasado por ahí muchas veces, pero también la evito hoy día. Trato de buscar fotos fijas. Eso. Bien, ahí está el dimmer, entonces, muchas gracias. Perfecto. Está un punto arriba, muy bonito para hacer una vela, un punto arriba. El cambio es sutil, pero hace todo, hace la diferencia. Y vamos a ver de color. Igual que el resto. O sea, con esa bajada de dimmer quedó en 2300 grados Kelvin, igual que las otras velas. Entonces es el mismo color, está dentro del color que yo establecí para fuego. Y dimeado está justo para la exposición, un punto arriba de mi diafragma, perfecto para esa escenita, ¿sí? Muy simple. Mira un poquito para allá, que te favorece más ese. Eso. Y un poquito más a tu derecha, Julio. Mira un poquito ahí. Eso. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, damos esta sesión por cerrada. ¿Sí? Muchas gracias.